Las razones trigonométricas de un ángulo alfa son las razones obtenidas entre los tres lados de un triángulo rectángulo. Como ya sabemos, un triángulo rectángulo posee un ángulo de 90 grados, es decir, dichas razones trigonométricas son relaciones entre los lados del triángulo y solo dependen de los ángulos de dicho triángulo. La primera razón trigonométrica es la del seno. El seno de un ángulo alfa se define como la razón entre el cateto opuesto A y la hipotenusa C. Luego tenemos el coseno, que se define como la razón entre el cateto contiguo o cateto adyacente, en este caso B, y la hipotenusa C. Finalmente tenemos la tangente, que es la razón entre el cateto opuesto A y el cateto contiguo o cateto adyacente B, lo que resulta en A sobre B. Las razones trigonométricas previamente descritas se emplean en la resolución de problemas de triángulos rectángulos, que consiste en la determinación de algunos elementos desconocidos en función de los que se conocen. Veamos un ejemplo para que quede más claro, donde nos piden calcular el valor de x de la siguiente figura utilizando las razones trigonométricas. Con base en los datos que da el problema, conocemos la hipotenusa, que equivale a 36 unidades, y el ángulo alfa, que tiene un valor de 28 grados. Por lo tanto, buscamos la razón trigonométrica que nos relaciona el cateto opuesto del ángulo que tenemos y la hipotenusa. En este caso es el seno. Por lo tanto, sustituimos los valores. El seno de 28 grados es igual a x, nuestra incógnita, entre la hipotenusa. Finalmente, con la razón establecida, lo único que queda por hacer es encontrar el valor de x, que resulta de multiplicar 36 por el seno de 28 grados, dando un total de 16.9 unidades, que corresponde al valor del cateto opuesto y de nuestra incógnita x. Ahora bien, también existen las funciones trigonométricas inversas. Ya conocemos las operaciones inversas. Por ejemplo, la suma y la resta son operaciones inversas, al igual que la multiplicación y la división. Cada operación hace el opuesto de su inversa. En este caso, tenemos el seno inverso o arco seno, que es lo opuesto del seno. El coseno inverso o arco coseno es lo opuesto del coseno. Y la tangente inversa o arco tangente es lo opuesto de la tangente. Bueno, ¿y esto para qué nos sirve? En general, si conocemos las razones trigonométricas pero no el ángulo, podemos utilizar la correspondiente función trigonométrica inversa para determinar el ángulo, como podemos ver en la siguiente tabla. Si conocemos el ángulo, podemos utilizar las razones trigonométricas usuales, seno, coseno y tangente. Pero si desconocemos el ángulo, necesitamos usar las funciones trigonométricas inversas. Veamos un ejemplo para que el tema quede más claro. En este caso nos piden calcular el valor del ángulo de la siguiente figura. Con base en los datos del problema, conocemos la magnitud del cateto opuesto y la magnitud del cateto adyacente al ángulo. Por lo tanto, buscamos la razón trigonométrica que relaciona ambos catetos. En este caso es la tangente. Luego sustituimos los valores que tenemos. Es decir, tangente de x, que es el ángulo que desconocemos, es igual a 2 sobre 4, lo que da un resultado de 0.5 o 1/2. Como ya establecimos todos los valores conocidos, lo único que falta es encontrar nuestra incógnita, es decir, el ángulo. Por lo tanto, vamos a ocupar la función trigonométrica inversa de la tangente, que es el arco tangente, siendo x igual al arco tangente de 0.5, lo que da un resultado de 26.565 grados. Existen razones trigonométricas de ciertos ángulos característicos, en este caso 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados y todos los que se pueden observar en la siguiente tabla. Estos valores fueron obtenidos previamente
y se pueden aplicar a la resolución de problemas tanto teóricos como prácticos en la vida cotidiana, en los que a partir de un triángulo rectángulo no conocemos alguno de los valores, pero conocemos otros, y empleando las razones trigonométricas y las funciones trigonométricas inversas podemos calcularlo.